Muy buenas tardes, les damos a todos ustedes. Estamos en una nueva transmisión, un nuevo programa. Gracias por acompañarnos en este día. Está con nosotros nuestro amado hermano Abraham. Él este día nos va a contar algo impresionante. Nuestro programa se llama Transformados por Dios y para la gloria de Dios. Entonces, sean todos muy bienvenidos. Le damos muchas gracias a Dios porque esta es una nueva oportunidad para nosotros, un nuevo programa que esperamos en Dios poder seguir transmitiendo semana a semana, esperando que todos y cada uno de ustedes nos acompañe. Les amamos y les agradecemos mucho. Abraham, ¿te quieres presentar, por favor? Claro que sí, hermana Ana, Dios les bendiga. Muy buenas tardes a todas las personas que nos están viendo en esta tarde. Mi nombre, ¿verdad? Como ya lo dijo la hermana, es Abraham Ortiz. Y bueno, yo soy originario, nacido en la ciudad y puerto de Veracruz, aquí en la República Mexicana. Tengo la edad de 40 años cumplidos, cumplí el 2 de diciembre 40 años y bueno, soy empleado y siervo del Señor, amén. Y pues bueno, soy soltero y aquí estamos dispuestos para exaltar el nombre de Jesús en esta tarde. Pero lo más importante en esta tarde es que vamos a hablar, ¿verdad?, de lo que Dios hizo en mi vida y sigue haciendo. Amén. Así que yo le doy la más cordial bienvenida a todas las personas que se están conectando y les invitamos también a que compartan el link, ¿verdad? Con sus amigos, con sus familiares, ¿verdad? Y que escuchen este testimonio del poder sobrenatural y transformador de Dios. Así que me siento muy honrado, muy bendecido de ser el invitado inicial, ¿verdad?, de esta etapa de testimonios de la página de ex-LGTB México. Amén. Así que Dios les bendiga en esta tarde, muchas gracias. Y bueno, le vuelvo a repetir, mi nombre es Abraham Ortiz. Así es, muchas gracias, Abraham. Gracias por acompañarnos. Por favor, sabemos que este es un testimonio de un ex LGBT de Amén. México. Y Amén. Por favor, Abraham, queremos conocer un poco de tu historia. Cuéntanos un poquito de tu niñez. ¿A partir de qué edad empezaste a sentir esta situación de atracción al mismo sexo? Cuéntanos un poco. Ok, sí, hermana. Mire, bueno, mi historia de vida empieza desde el momento de mi nacimiento, por testimonio de mi mamá, que pues mi mamá, yo desde que nací o antes de que naciera, ella ya se había convertido a Cristo. Ella desde muy joven había entregado su vida al Señor. Y bueno, ella se embarazó de mí y yo siempre hablo de esta parte porque, bueno, nosotros como cristianos sabemos que hay un mundo espiritual, ¿verdad?, que es muy real. Y la Biblia nos enseña que existe el reino de las tinieblas, el reino de la luz, donde todos los días hay una batalla entre esos dos reinos por las almas, por las vidas que Jesús creó, ¿verdad? Entonces, yo nazco con una partera en una casa que era donde esta partera, pues, ayudaba a las mujeres a alumbrar. Antes se utilizaba mucho esto, hace 40 años atrás le estoy hablando. Y bueno, cuando yo nací, en el momento en el que yo estaba por nacer, mi madre dice que no podía romperse la fuente y por lo consecuente no podía nacer yo. Entonces, la partera le dice a mi mamá que no se preocupara, que ella iba a hacer algo. Y mi mamá dice que esta mujer comenzó a rezar y hizo
una forma de cruz. Mi mamá en posición de parto hizo la cruz en el aire la mujer y agarró unas tijeras y en el aire dio un tijeretazo como si cortara algo. Y dice mi madre que en el momento en el que esta mujer da el tijeretazo, la fuente se rompe. Y vengo yo, nazco yo, pero a la hora de que ella ya me toma la partera, me saca y le dice a mi mamá y a mi papá y a una hermana de mi mamá que estaban ahí acompañando, que por la posición en la que yo había nacido, yo iba a ser homosexual o afeminado, porque yo había nacido, según ella y sus creencias, sus brujerías, que yo había nacido en una posición que era de niña. Entonces, mi mamá dice que ella, pues obvio, no lo recibió, hasta dice que se molestó porque dijo, ¿cómo puede ser que una mujer diga esto de un bebé que viene naciendo? Y pues bueno, pasados los añitos, a la edad de 5 años, ya que esta mujer me había maldecido, ¿verdad? Porque fueron palabras de maldición que ella lanzó sobre mi vida. La palabra de Dios dice que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Y que según nosotros lo que declaremos, lo que hablemos, es el fruto que vamos a hablar, que vamos a comer, ¿verdad? Entonces, esta mujer desde ese momento me maldijo, utilizada por el diablo. Yo así lo veo y así es como lo percibo en el mundo espiritual, hermana. Entonces, a la edad de 5 años, como decimos aquí en México, para ponerle una mancha más, ¿verdad? Una raya más al tigre, a la edad de 5 años, yo soy abusado sexualmente por una persona muy allegada a la familia, un vecino, y bueno, a la edad de 5 años, este varón me viola y mi familia no se da cuenta. En ese tiempo, mi mamá estaba muy enferma, con un tumor en su matriz, con sangrados, con debilidad. Y pues mi papá todo el día trabajando, él tenía un trabajo donde estaba de sol a sol, ¿verdad? De 7 de la mañana a 10 de la noche. Entonces yo no veía a mi papá casi en todo el día. Entonces yo sufro este abuso sexual, y aunque no fui amenazado ni nada por el estilo, yo callé. Nadie lo supo, nadie supo lo que me había pasado, y yo callé, y a partir de esa edad, amada hermana y amados hermanos en Cristo, este espíritu de abuso sexual comenzó a perseguirme. Desde la edad de 7, 8 años, tuve muchos más intentos de abusos. Mis amiguitos, algunos ya veían ahora sí que el quebranto, ¿verdad? Veían que yo era muy amaneradito. Niños que a esa edad, pues, me ponían a hacer cosas, a decirme cosas como que vamos a jugar a la casita, que yo creo que es lo típico en los niños, y me decían, y tú vas a ser la mamá, y como tú vas a ser la mamá, te tienes que acostar porque yo voy a ser el papá. Y aunque no se lograba concretar un acto sexual como tal, porque éramos unos niños, pero sí había roces, había caricias, había todo este tipo de cosas a tan temprana edad. Y así fue sucesivamente con varios vecinitos, varias personas, hasta que nuevamente a la edad de 13 años, aproximadamente entre 13 y 14 años, yo vuelvo a tener un contacto
con la persona que me había abusado sexualmente a los 5 años. Y volví a tener esa actividad homosexual con él. A partir de Abraham, los... Uh-huh. a partir de esta edad tan pequeñita, ¿tú ya te sentías identificado con esta parte de deseo, de atracción hacia otro varón? Fíjese que yo siempre he analizado esa parte de mi vida y yo recuerdo que yo era como muy manipulado. Yo siempre fui muy, puedo decir hasta cierto punto que yo era muy inocente en esa área. Esos niños que desde muy pequeñitos me venían a hacer cosas, era parte de ellos, o sea, y no me quiero hacer el que hay, no, ¿verdad? Pero yo recuerdo que esas cosas yo no las buscaba. Y yo analizo esa parte y yo me sorprende cuando lo analizo porque digo, ¿qué cosas eran las que veían esos niños para tener ya ese tipo de pensamientos a esa edad? ¿Qué alcance es el que puede tener? ¿Qué puede pervertir la mente de un niño tan pequeño para ya buscar ese tipo de situaciones de 5, 6, 7, 8 años en aquel entonces, que no estábamos tan expuestos como hoy los niños están expuestos por medio de internet a la pornografía tan fácilmente? Antes no. Entonces a mí me sorprende cuando yo analizo esa parte, amada hermana, y le vuelvo a repetir, yo dentro de mi inocencia, yo no buscaba eso, pero sí recuerdo que yo empezaba a sentir una atracción, una admiración muy fuerte por los hombres mayores que yo. No, nunca sentí un deseo sexual como tal hasta los 10, 12 años, 13 que me metí con este muchacho de nuevo, pero sí sentía yo esa atracción. Yo recuerdo que yo creo que es lo más típico o común que le sucede a las personas que venimos del quebrantamiento sexual, que vemos una telenovela de niños y sentíamos esa atracción por el protagonista, ¿no? La ilusión de Sí, decir, Abraham, yo recuerdo que mi atracción era como el deseo de decir, yo quisiera tener un papá como él, cuando yo veía alguna telenovela. Yo recuerdo que a lo mejor suene a chiste, pero era como que me enamoraba de esa imagen varonil, esa imagen eh, del hombre en casa que quizá no tuve, porque le vuelvo a repetir, pues desgraciadamente mi papá tenía que trabajar todo el día para poder pues llevar el sustento a la casa. Amén. claro, Entonces, cuando, muy poco tuve esa imagen paterna. Y eso es Abraham, una raya más que que, que, que fue añadiéndose a toda esta situación. La maldición a la hora de nacer, el abuso sexual, eh, la persecución del espíritu de violación durante toda la niñez y la falta de afirmación por la parte paterna. sí, Creo hoy Abraham, en día y con los años que el Señor me ha permitido caminar en el Evangelio, creo que son las principales causas o raíces que se crearon dentro de mi por consciente, supuesto. de mi inconsciente, que fueron manifestando, ¿verdad? Esa parte de esa imagen. Además de que, hermana, quiero decirles que también, bueno, eh, en mi niñez, mi papá tomaba y aunque él nunca lo vi pegarle a mi mamá ni nada por el estilo, pero sí era de los que tomaba y llegaba a hacer escándalo a la casa, a gritar, a tirar todas las cosas.
Entonces, todas esas cosas, ahora yo comprendo que fue como que cuando el hombre y la mujer, el niña, tienen esa imagen en su mente, en su subconsciente, dice, yo no quiero ser ese hombre que es mi papá, que es mi Claro. mamá. Ahora, una Entonces, pregunta. ahí es donde empiezan todas esas raíces que son desde la niñez, donde el Sí, enemigo empieza a ganar ventaja y terreno para confundir la mente de una persona y hacerla creer algo que realmente no es. Creo que la claro. mayoría de los homosexuales que no tuvieron una imagen paterna o que tuvieron una imagen paterna eh, violenta, desobligada, mujeriego, que le pegaba a la mamá, dice en su subconsciente, yo no quiero, si voy a ser hombre, yo no quiero ser ese hombre. Por Si la supuesto. mujer ve, también dice, yo no quiero ser esa mujer que se dejaba pegar, que se dejaba, etcétera, etcétera. Sí, Amén. así es, Abraham. Cuando tú empezaste a tener este tipo de Casi no le escucho, indicios, hermana. a ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Ahí me escuchas? ¿Me puede Ahí me repetir la escuchas. pregunta? No le escucho. A ver, ¿ya me escuchas? Hola, ¿me escuchas, Abraham? ¿Me escuchas? ¿Sí? Abraham, Ya ¿qué fue lo que, ajá, puse, qué fue lo que puse tus mi papás, televisión para escucharla. ah, ok, Sí, qué fue lo que tus hola, papás, hola, sí, la escucho. sí, te Sí, estoy hablando, sí, qué fue lo que lo que tus papás, cuando ellos empezaron a ver indicios tuyos, qué fue lo que te dijeron a ti? ¿Qué pensaron tus papás, tu familia? bueno, principalmente, eh, bueno, fue algo que yo no aceptaba abiertamente, precisamente por temor a ellos, a mis padres, a mi familia. Le vuelvo a repetir, desde muy pequeño, mis padres, mi mamá me llevaba a la iglesia. Entonces, de alguna manera, yo tenía cierto conocimiento, escuchaba yo la palabra y de alguna manera yo sabía que, pues, delante de los ojos de Dios, esa práctica de la vida homosexual, ese estilo de vida no era agradable a Dios. Entonces, yo siempre, pues no lo negaba, pero nunca fui abierto, nunca me declaré homosexual hasta los 17 años. Cuando yo cumplo 17 años de edad y estaba yo estudiando el bachillerato, y en el bachillerato donde yo estudiaba aquí en la ciudad de Veracruz, había muchos muchachos homosexuales con los que yo empecé a tener mucha amistad. Entonces, al ver que ellos vivían su homosexualidad abiertamente, yo opté por declararme abiertamente homosexual. Y fue cuando mis padres, pues bueno, eh, de algún modo buscaron querer ayudarme, no lo aceptaron. Usted sabe que 40 años atrás la sociedad veía la homosexualidad de otra forma a como hoy en día la están aceptando y viendo de otra manera. Hoy los padres son más like, por decirlo así, y dicen, pues si mi hijo es homosexual o lesbiana, yo la voy a apoyar. Yo no lo voy a Claro, echar a la calle ni nada. Gracias a Dios, mis padres nunca me echaron a la calle, pero sí no aceptaban esa condición y sobre todo que yo me incliné mucho hacia el feminismo, ¿no?
a que yo quería ser mujer. Yo deseaba vestirme de mujer y todo eso. Entonces, ellos me llevaron a psicólogos, estuve con 2 psicólogos, me llevaron a hacer exámenes hormonales por todo aquello que siempre se dice de que quizá nació con hormonas femeninas de más, quizá algún trauma en su vida. Hasta ese entonces, hermana Ana, nadie sabía que yo había sido abusado sexualmente. Yo vine a contar lo que me había pasado de niño cuando yo cumplí la edad de 20 años. Y eso porque me acerqué a un pastor que Dios lo estaba usando mucho en el ministerio de restauración de homosexuales. Y ya por su experiencia, él me dijo, la mayoría de los homosexuales, no todos, pero la mayoría han abusado sexualmente. Y entonces me preguntaron a mí y yo le dije que sí, que me había pasado. Y ya me dijo él, pues entonces tienes que decirle a tus papás. Entonces fue cuando yo les hablé y les dije lo que me había pasado. Y yo pensaba que a lo mejor de esa manera las cosas iban a cambiar un poco. Le vuelvo a repetir, gracias a Dios, mis padres nunca me corrieron de casa, pero tampoco aceptaban mi condición. Nunca me la apapacharon. O sea, nunca, cuando yo empecé a tomar hormonas, cuando yo ya dije, yo soy y esto es lo que voy a vivir, yo no pedí nací, ese era mi pensamiento, ¿verdad? Yo creo que es la mayoría, lo creemos, que esa es la mentira del diablo que nos mete. Así es. Y que se está proclamando hoy a los 4 vientos, ¿verdad? El movimiento es LGTB y las ideologías de género están promoviendo unas mentiras tremendas, apoyando todo esto, dándole por su lado, ¿verdad? A todo esto, que sabemos que bueno, tiene una raíz espiritual y emocional también. Pero Así es. sí fui, de algún modo mis padres no lo aceptaban, pero tampoco me rechazaron, no me corrieron de la casa ni nada. Abraham, ¿cuántos años estuviste metido en este estilo de vida? Cuéntanos ¿Me un puede poco. repetir la pregunta? ¿Cuántos años estuviste en este estilo de vida? A ver. Vuélvame a repetir, por favor. Sí. ¿Cuántos años estuviste metido en este estilo de vida? Ok, yo estuve 29 años viviendo en la homosexualidad. Activamente, pues se puede considerar que de los 13, pero desde muy pequeño que empecé a ser perseguido por estos espíritus, por los niños que me ponían a hacer cosas, que fueron varios niños, y toda la vida hasta los 29 años que yo llegué a Cristo. ¿Quién fue, qué persona te compartió del Evangelio? Aparte de que tú ya conocías, ¿cómo es que te decides a regresar a buscar a Jesucristo? Sí. Bueno. Sí. Sí, Abraham. Hola. Hola, hola. Abraham. Bueno, salió un poco del aire, pero enseguida nos volvemos a conectar con él. Un testimonio muy impactante, un testimonio verdaderamente impresionante, así como muchos de Abraham, así como muchos de él, así como muchas mujeres también intentan salir de este estilo de vida, pues así nuestro hermano. ¿Te nos fuiste, Abraham? Amén. Sí, es que sabe que estaba teniendo problemas con el audio, casi no le escuchaba. Entonces ahorita que Ok, ya pero ya lo entré, escuchas. la escucho perfecto.
Entonces, Ok, qué bueno. sí escuché la pregunta, ¿cómo fue que yo llegué a Cristo? ¿Quién me compartió? Bueno, a la edad de 20 años, yo ya introducido en el ambiente aquí en Veracruz, con muchos amigos ya homosexuales, transexuales, que en ese tiempo no se les llamaba tampoco tanto así. Me inmiscuí mucho en ese ambiente desde los 17 años. Mis amistades se convirtieron totalmente, eran homosexuales, mi círculo de amigos eran homosexuales. Y a la edad de 20 años, yo una admiración por ellos, por los transexuales, y yo decía, wow, yo quisiera también ser como uno de ellos, ¿verdad? Porque yo los veía que eran unos mujerones con sus cabellos largos y maquillados y vestidos de mujer. Y como yo creía y yo me sentía en ese entonces que por dentro era una mujer, yo empecé un proceso hormonal que yo me automediqué, que es uno de los grandes riesgos que también se viven dentro de este movimiento LGTB, ¿verdad? Yo empecé a automedicarme, a tomar hormonas, a tomar estrógenos, a inyectarme a la edad de 20 años. Sin darme cuenta, mi apariencia comenzó a cambiar a causa de las hormonas. Mi cabello empezó a crecer, empecé a verme más femenino. Y con el tiempo las mismas gentes me empezaron a decir, ¿sabes qué? A ti ya no te queda andar vestido de varón. Tú ya traes el cabello largo, lesbiana, me dijeron así. Así que mejor ya comienza a vestirte bien de mujer. Y empecé a vestirme de mujer. A los 23 años conozco a una persona, a otro varón, del cual creo enamorarme, pero mal correspondido, y yo me sumerjo en una depresión muy grande, una depresión que me duró unos 2 años aproximadamente, donde yo empecé a refugiarme en tomar. Yo me metía a los bares casi de diario, porque ahí era donde yo me sentía feliz, donde yo me sentía pleno, donde yo olvidaba ese dolor que había en mi corazón por no poder ser correspondido, ¿verdad? Porque yo decía, yo mismo me echaba flores y yo decía, tengo una capacidad de amar tan grande y no la puede corresponder esta persona. Entonces, yo me iba a los bares a tomar, empecé a probar drogas, empecé a probar la cocaína, empecé a probar marihuana, fumé piedra, fumé el famoso chango, que es la cocaína en cigarro, pero hasta ese momento considero que yo no era un adicto, simplemente lo hacía por olvidarlos en el momento y los fines de semana, que era cuando yo salía a divertirme con mis amigos, y no superaba yo esta depresión tan grande que busqué, hermana, irme de aquí. Buscaba yo irme de Veracruz, creyendo lo que la gente dice, que la distancia es el olvido, que con el tiempo las heridas se curan, pero realmente no hay ningún tiempo ni ninguna distancia que pueda sanar las heridas profundas del corazón, más que la obra redentora de Cristo. El Espíritu Santo es el único que puede sanar nuestro corazón. Y en busca de ese olvido me fui de aquí, y yo me fui a la ciudad de Baja California Norte. Llegué a una ciudad que se llama Tecate. Ahí fui invitado por un amigo transexual que ya tenía 2 años radicando él ahí en Tecate, y por casualidad me habla y me dice, vente para acá porque aquí se gana muy bien dinero, me dijo, y tú te vas a operar lo que tú quieras, me dijo, vas a ganar tanto dinero
que te vas a operar todo lo que tú quieras. Para ese entonces me sentía tan frustrado de no poder ser una mujer auténtica, que mi pensamiento estaba puesto, hermana, en que yo quería cambiarme de sexo, ponerme los implantes, operarme todo y cambiarme de sexo. Porque en mi mente cortita pensaba y decía, si yo tuviera una vagina, yo tendría al hombre que yo quisiera y no me despreciarían. Pero era una mentira, era una mentira más del diablo, porque hoy lo vemos a diario, hermana, que puede ser la mujer más hermosa, pero cuando el hombre tiene el pecado en su corazón, no le importa que la mujer que tiene a su lado sea hermosa. Si se encuentra otra y a él le gusta el adulterio, la fornicación, le pone los cuernos. Entonces, hoy en día entiendo que era una mentira más del diablo que me había plantado para yo llegar a querer cometer esa locura, que bendito el Señor no me permitió llegar a realizar eso. Yo siempre me desarrollé en el rol pasivo. Siempre fui muy pasivo en esa parte porque pues me sentía mujer, ¿verdad? Y me voy a la ciudad de Tecate, Baja California, y desafortunadamente y afortunadamente a la vez, digo porque al caer yo en las drogas, yo llego a Tecate y yo ya había probado cocaína, marihuana, piedra, pastillas, pero al llegar yo a Tecate pruebo el famoso cristal meth. Y el cristal me atrapa. No tenía yo si acaso un mes de haber llegado a Tecate cuando el cristal me atrapa y comienzo a consumir cristal, y de ahí todos los planes de guardar dinero y de trabajar para hacerme las cirugías cambiaron totalmente. Le doy gracias a Dios porque, pues bueno, no llegué a realizarme ninguna. Yo no tengo ninguna cirugía en mi cuerpo, ni de nariz, ni de mentón, nada. Y lo único que sí, que bueno, pues por causa de las hormonas, el pecho se desarrolló, pero esa es la única cirugía que quiero tener, quitarme ya ese pecho. En el nombre de Jesús. Amén, primeramente Dios. Abraham, Sí. ¿cómo es que llega a ti la convicción de querer cortarte el cabello, de querer ya no maquillarte, ya no seguirte inyectando? ¿Cómo llega esa convicción a tu vida? Me sumerjo en la adicción al cristal meth al grado de que me perdí, dejé de trabajar. Yo aprendí el estilismo, yo me había ido a trabajar a Tecate con este amigo transexual a su estética. Yo me pierdo, me salgo de su casa, de la estética, y caigo en la prostitución. Yo comencé a prostituirme en las calles de Tecate, todo el día drogado bajo el efecto del cristal, sin dormir hasta en 4 días seguidos, sin comer en 4 días seguidos a causa del cristal, teniendo sexo en la noche, en la mañana, cada rato. La verdad es que le doy gracias a Dios porque el Señor fue y ha sido muy bueno conmigo, me ha guardado. Y estuve así, hermana Ana, durante 5 años. 5 años que yo viví en Tecate, Baja California, prostituyéndome, drogándome de todos los días, todo el día. Yo no había día en que yo no fumara. Llegué a vivir en las condiciones más deplorables que usted puede imaginar. Viví en unas ruinas, ¿verdad? Porque al final de cuentas mi círculo de amigos se convirtieron también en homosexuales que se prostituían igual que yo y que se drogaban igual que yo, que eran adictos totalmente.
al cristal. Entonces, así estuve a lo largo de aproximadamente 5 años prostituyéndome en las calles y hasta el momento no sucedía nada. Para mí estaba bien. Me sentía, pues en parte puedo decirlo que feliz o al menos tranquilo, ¿verdad? Y lo único que yo pensaba era, decía, pues si esta vida me tocó vivir, la voy a vivir. Claro. Pero lo que a mí me sucedió y que me llevó a la convicción de pecado de mi vida homosexual fue algo sobrenatural, como yo creo que es ese encuentro con Cristo cuando lo tenemos todos. Recuerdo, amada hermana, que yo estaba en casa de un amigo ahí en Tecate, donde todos los fines de semana nos juntábamos más de 20 homosexuales a drogarnos, a tomar, a hacer orgías, ¿verdad? Llevábamos hombres a la casa de ese amigo y ahí se hacía de todo, que para nosotros era algo normal. Y ese fin de semana, estoy fumando el cristal cuando yo escucho una voz. Y esa voz me dijo, en primera persona me habló y me dijo, tú estás perdido, tú no tienes remedio, tú de esto no sales. Wow. Porque así me dijo, refiriéndose a la adicción al cristal. Y recuerdo que yo fumando empecé a buscar quién me hablaba, de dónde provenía esa voz. Y volvió a decirme esa voz audible, me dijo, ¿por qué no le hablas por teléfono a tu familia y les dices que te den por muerto? Porque tú de esto no sales, estás perdido, no tienes esperanza. Y hermana, yo recuerdo muy bien ese día que yo buscaba y yo veía a mi alrededor a todos mis amigos que estaban en ese momento también ahí drogándose y todo, y cada uno estaba en su asunto, platicando el uno con el otro, y yo decía, ¿esta voz de dónde viene? Pero gracias a esa voz, que por las palabras que me dijo, no dudo ningún segundo que era la voz del diablo, porque me dijo, no sales, estás perdido. Pero gracias a que yo escuché esas palabras, yo pude reconocer la condición de adicción en mi vida. Y me miré y dije, Señor, yo dije, es cierto, estoy perdido. Lo malo es que yo reconocí que estaba perdido y pensaba yo que no tenía esperanza. Y dije, yo de esto no voy a salir nunca, estoy perdido. Y empecé a repetir las mismas palabras que esa voz me había dicho. Dije, no tengo esperanza. Y sabe, comencé una lucha por querer dejar esa adicción al cristal con la famosa fuerza de voluntad. Y todos los días intentaba yo dejar la adicción y no pude, no podía. Cada intento era fallido. Cada intento me provocaba una ansiedad terrible, yo me desesperaba porque yo necesitaba drogarme, mi cuerpo estaba tan intoxicado del cristal que yo la necesitaba, mi pensamiento no era otra cosa más que cristal y cristal. Y al ver que mis intentos fallaban por querer dejar una adicción tan fuerte, empecé a considerar la sugerencia de aquella voz que me dijo, háblale a tu familia y diles que te den por muerto. Hoy en día, amada hermana, amados hermanos que me están viendo, hoy en día yo sé que aquella voz lo que me quería decir o lo que trataba de decirme era, dile a tu mamá, dile a tu madre que deje de orar por ti, porque tú no tienes remedio. Porque el diablo sabía que las oraciones de mi madre le estaban estorbando. Y así, hermana, para no alargarme tanto, una noche
estaba yo arreglándome para salir a prostituirme ahí en el departamento donde yo vivía, y me paré frente a mi espejo y estaba yo maquillándome, recuerdo, y empecé a llorar porque yo empecé a decir, ya no quiero que me toquen, ya no quiero irme con nadie por droga, ya no quiero irme, ya no quiero que ningún hombre me toque. Y recuerdo que aquella noche yo así frente al espejo fue como que algo me hipnotizó, y cuando yo volví en sí, yo estaba parado en la esquina del centro de Tecate como todas las noches, prostituyéndome, vestido de mujer en minifalda, con zapatillas, cabello largo, todo, todo, todo. Y cuando Sí. recuerdo, amada, que me miré de pies a cabeza, y en ese momento comencé a llorar y dije, aquí estoy de nuevo, destruido, drogado, perdido, lejos de mi casa. Empecé a añorar mi casa, a mi familia. Decía, ¿cómo deseo ver a mi familia, estar cerca de ellos? Y yo recuerdo que esa noche volteé hacia todos lados a ver las calles vacías. Y yo empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, porque decía, ¿por qué tengo que estar aquí? ¿Por qué tengo que estar tan lejos de mi casa? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que estar? Y aquella noche, amada hermana, amados hermanos, levanté mis ojos al cielo y gritando en lloro, empecé a gritar, y yo buscaba a Dios en el cielo y le decía, me ganaste, me rindo. Empecé a decirle, me rindo, ya no quiero esta vida. Me has ganado, me has ganado. Empecé a gritarle a Dios. Y sabes, amado hermano, amados hermanos que están viendo en esta hora, yo recordé en aquel momento cada palabra que mi mamá me decía cuando hablábamos por teléfono. Siempre me decía, Abraham, busca a Dios. Abraham, acércate a Cristo, que Él puede cambiar tu vida. Abraham, mira, Dios te ama y Él quiere darte la salvación, porque los caminos que tú andas son de muerte. Porque así lo dice la palabra, que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y la palabra de Dios dice, clama a mí que yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y aquella noche yo clamé al Dios del cielo, al Dios vivo, al Dios sobrenatural, y le dije, me rindo, me rindo. Si tú tienes el poder, empecé a gritarle, llorando, sollando, con el alma desgarrada. Le dije, si tú tienes el poder que mi mamá me ha dicho, que dice que tienes para cambiar mi vida, cámbiame. Cámbiame, le dije. Ya no quiero esta vida. Ya no puedo más, ya no quiero vivir así. Y aquella noche, hermana, me rendí ante Dios. Aquella noche reconocí que yo necesitaba un cambio. Al poco tiempo, yo quiero decirles que pasó aproximadamente como un mes y yo seguí igual. Yo seguí prostituyéndome, yo seguí drogándome, y aquella pasó como un mes, yo calculo aproximadamente, porque para este entonces yo ya había perdido la noción del tiempo. Yo ya no sabía exactamente en qué tiempo vivía, ¿verdad? Pero una mañana, cerca de las 7 de la mañana de un martes 9 de marzo del año 2010, yo estaba fuera de la cervecería Tecate. ¿Me escucha? Sí, sí, sí. Yo Adelante. estaba, yo estaba fuera de la cervecería Tecate, y esa mañana sentado en una banca en la Alameda, afuera de la... No estoy trabajando, estoy ocupado.
Perdón, es que no sé quién sea. Entonces, yo estaba sentado en esa banca esperando a alguien me Sí, recogiera esa mañana para volver a seguir a buscar droga, ¿verdad? Para conseguir dinero para la droga. Entonces, recuerdo que aquella mañana estaba yo esperando a esa persona, a alguien que me levantara, y sentado en aquella banca pasa frente a mí un tráiler. Un tráiler de color negro, lo recuerdo muy bien. Y me permiten tantito. sí, hermano, con mucho gusto. Sal a ver qué quieren. Bueno, hermanos, un verdadero testimonio de poder transformador de Jesús. La verdad es que nuestro Dios es maravilloso. Nuestro Dios cambia, transforma, nos ama. Cristo nos ama. No hay que dejar de entender esto, que el amor de Dios abarca a quien sea, a todo aquel que le busca y desea de Cristo, Él está ahí. Adelante, Amén. Abraham. Me llegó una paquetería y bueno, disculpas, pero bueno. Entonces, esa mañana pasa frente a mí aquel tráiler, amada hermana, amados hermanos, y a través de los cristales ahumados alcanzo a ver la mano del conductor que me dice adiós. Yo estaba con otro amigo que era mi amigo inseparable, con el que siempre andaba todo el tiempo, que andábamos buscando clientes y todo ese tipo de cosas. Y y alcanzo a ver la mano y volteo a ver a este amigo y le digo, ¿viste? Y me dice, no, ¿qué? Le dije, alguien nos dijo adiós. Entonces yo sigo la mirada, con la mirada sigo al tráiler y lo veo que se para a una cuadra afuera de una tienda en esa Alameda. Y yo me paro rápido y le digo a mi amigo, ahorita vengo, voy a la tienda. Y me dijo él, sí, está bien. Yo caminé sobre la Alameda y llego a la altura del tráiler y vuelvo a ver la mano del piloto que me hace esta seña. Me dice, ven. Yo dije, ya gané un cliente. Atravieso la calle, llego a la puerta del copiloto, abro esa puerta y me dice aquel varón, súbete. Me subo, me siento y me pongo de frente a él y me dice aquel hombre, hola. Y le digo, hola. Y él me dice, ¿y qué andas haciendo? Y yo le respondo, pues trabajando. Y aquel varón me vuelve a decir, ¿trabajando? Y entonces a mí me sorprende su actitud y yo me empiezo a quedar así como que, sí, le dije, trabajando. Y aquel hombre me dijo, ¿acaso no sabes hacer otra cosa? Cuando él me dice estas palabras, yo empiezo a sentir molestia dentro de mi corazón. Y yo agarré y le dije, ¿perdón? Y este hombre se agarra, se toma del volante del tráiler, amados hermanos, y se sujeta con una fuerza, por la fuerza con la que él me grita y me dice, es que no has entendido, me dijo, que tu vida está en peligro, pero gritando fuerte. Sabes, amado hermano, amada hermana, para este entonces ya me habían sucedido 4 intentos de homicidio.
Ya yo había pisado los separos ahí en la penitenciaría de Tecate más de 5 veces, porque me llevaban por actos de inmoralidad en la calle, porque me llevaban por encontrarme droga, o porque simplemente la racia, ¿verdad?, levantaba a los homosexuales que se estaban prostituyendo. Y estos 4 intentos de asesinato fueron reales, fueron muy fuertes, y de hecho yo ya sentía esa sensación de muerte. No sé cómo explicarlo, pero dentro de mí había un presentimiento de que me van a matar, me van a matar. Entonces, cuando este varón me grita y me dice, es que tú no has entendido que tu vida está en peligro, yo siento como una fuerza surge de mi interior y me airo. Y le grito a este varón, yo también le grité y le dije, si no te interesa lo que yo vine a ofrecerte, que era solo sexo, le dije, me voy, no hay problema, me voy. Y recuerdo que abro la puerta del tráiler y doy el primer paso hacia afuera cuando él me dice, espera, no te vayas. Entonces yo me regreso, me vuelvo a sentar y dije dentro de mí, ya sabe a qué vino, a qué vine, ya entendió a qué vine. Y vuelvo a sonreírle de frente y me dice este varón, me dice, ¿sabes? Yo quiero hablarte de alguien. Me dijo, de alguien para quien tú eres muy importante. Y yo, ¿de quién me irá a hablar? Y me dice, sí, de alguien que piensa en ti, de alguien que te ama, me dijo. Mi mente torcida hasta ese momento no alcanzaba a entender de lo que él me estaba hablando. Y yo decía, ¿de qué varón me va a hablar? ¿De qué expareja me va a hablar? Alguien que me conoce, que es amigo suyo. Cuando él me termina de decir esas palabras, yo volteo hacia donde él tiene la palanca de velocidades, el tráiler, y ahí veo un libro negro, y era una Biblia. Cuando yo veo la Biblia, vuelve a renacer esa ira desde lo más profundo de mi estómago, y empiezo a gritarle a ese hombre y a manotearle y a decirle, no, a mí no me vengas con esto, le empezaba yo a decir. Conozco al pie de la letra lo que tú me vas a decir, empecé a decirle. ¿Y de qué me servía conocer si no lo vivía? Y empecé a gritar de enojo, de ira, y empecé a decirle, yo conozco lo que tú me vas a decir. Y yo le manoteaba, amada, y yo me acuerdo que decía, a mí no me vengas con estos cuentos. Y yo puedo ver hoy ahí la lucha, porque mi espíritu unos días antes había clamado a Dios por una respuesta, por una ayuda. Pero la palabra dice que la carne se opone. Y entonces en ese momento, él solamente cayó, cerró su boca, no abrió, no dijo nada y fijó su mirada sobre mis ojos. Y yo empecé a decir, yo conozco al pie de la letra lo que tú me vas a decir, porque yo cuando era un niño, a mí mi mamá me llevaba a la iglesia, pero sabes, Dios permitió que me violaran cuando yo tenía 5 años, y cuando yo tenía 11 años, yo le lloraba a Dios en el altar de aquella iglesia donde mi mamá me llevaba, y le decía, Dios, yo no quiero ser lo que empiezo a sentir, Dios, ayúdame. Y le decía, Dios nunca me escuchó. Y sabes, yo tenía mucho dolor en mi corazón por el abuso sexual que había sufrido, porque yo sentía que esa parte de mi vida, ese momento, ese suceso en mi vida me había marcado para siempre.
Había un dolor tan grande dentro de mí. Y yo le reclamaba siempre a Dios y le decía, ¿por qué permitiste que aquel hombre me violara? ¿Por qué si yo era un niño yo no entendía lo que ese hombre me iba a hacer? Yo no lo buscaba. Y entonces aquel día yo empecé a decirle todo eso a aquel varón. Amada hermana, yo empecé a contarle toda mi vida a aquel hombre con todos los detalles, que así si yo quisiera volver a hacer aquello, no podría, porque ese día recordé tantas cosas de mi infancia, de mi adolescencia, y aquel día me abrí y saqué todo lo que yo tenía. Y aquel hombre nunca me interrumpió, sino que por el contrario, solo me escuchaba y me miraba fijamente a los ojos. Nunca quitó su mirada de mis ojos. Y aquella mirada era tierna, nunca voy a olvidar esa mirada tierna, dulce, de compasión. Y yo recuerdo que yo le platiqué todo a aquel hombre y le dije toda mi vida, toda, hasta el momento en el que yo estaba en ese tráiler. Gracias a Dios. Y le dije, y sé que la gente como yo no cambia, le dije. Yo nunca voy a cambiar. Le dije, pero lo único que yo le pido a Dios es que me dé una oportunidad de en mi lecho de muerte pedirle perdón. Que no me sorprenda la muerte y que yo tenga en el tiempo de agonía oportunidad de pedirle perdón. Porque yo sé que la gente como yo, la gente homosexual, no cambia, era lo que yo le dije a aquel hombre. Y recuerdo que bajé el retrovisor y le dije, porque mira en lo que me he convertido, mira, no queda nada de aquel niño, de aquel Abraham. Y sabes, amados hermanos, cuando yo termino de platicarle esto a aquel hombre, ese hombre con su mirada tierna y dulce y una voz apacible, dulce también, me dice, ¿sabes una cosa? Y yo le dije, ¿qué? Me dijo, todo lo que tú me acabas de platicar, yo ya lo sé. Cuando él me dice estas palabras, yo me impacto y le dije, ¿qué? Y me dice, sí, antes de que tú te subieras a este tráiler, yo sé todo de ti. Wow. Yo conozco todo de ti. Cuando este varón me vuelve a decir esas palabras, yo me quiebro y empiezo a llorar. Y cuando yo vi su cara, su rostro iluminado, yo empiezo a gritar y a decirle, ¿quién eres tú? Dime quién eres tú. Y aquel hombre con aquella dulce voz apacible, llena de paz y de amor, me dice, yo me llamo Jesús y he venido a decirte, me dijo, que no pierdas la esperanza. Aleluya. Guarda la esperanza, me dijo. Cuando este hombre me dice todo esto, yo siento, amados, cómo la atmósfera en ese tráiler se transforma. Ahora sé que era la presencia misma de Dios ahí. Amén. Yo no entendía lo que estaba pasando, pero yo empecé a sentir un quebrantamiento y yo empecé a sentir vergüenza, tanto que me tapé el rostro, la cara y yo me doblé y empecé a llorar, porque yo sentía vergüenza de estar frente a aquel hombre que me había dicho que era Jesús. Y cuando yo lo pude reconocer, él era algo divino, él era algo angelical. Era un rostro hermoso de paz. Y yo dije, no soy digno de estar frente a ti. Y yo empecé a decir, no puede ser, no.
Y recuerdo, amados, que lloré, lloré y lloré. No supe cuánto tiempo lloré en ese tráiler. Y solo recuerdo que de momento le dije, ¿sabes? Me tengo que ir. Y me dijo él, sí, yo también. Y me dijo, pero recuerda esto, guarda la esperanza, guarda la esperanza. Porque esa era mi palabra. Yo decía, yo no tengo esperanza, estoy perdido. Me bajo de aquel tráiler, amados hermanos, y cuando voy poniendo mis dos pies sobre la banqueta, bajando del tráiler, yo siento cómo me arrancan una piedra enorme. El Claro. peso espiritual que yo traía cargando, de todo malo que había dentro de mí. Y llego a la casa donde yo vivía, a ese departamento, y estaban los dos amigos con los que yo siempre andaba. Y me dicen, qué bueno que llegaste, porque vamos a comprar cristal. Yo en ese momento me sentía feliz. Y yo en ese momento agarré y le dije, pues yo coopero. Y dices, ¿cómo? ¿Cómo si acababas de ver a Jesús? Pero la Biblia dice, ¿verdad? Que el que practica el pecado, esclavo del pecado es. Hasta que Jesús tiene que ser manifestado en nuestras vidas para romper toda esclavitud. Y hasta ese momento yo seguía siendo esclavo de la adicción, del homosexualismo, de la prostitución. Entonces yo le digo a estos amigos, esto es parte importante, yo le digo a esos amigos, denme el dinero y yo salgo a esperar al que nos traía la droga. Yo estoy sentado afuera de la casa esperando al que me traía la droga. Y en Tecate hacía mucho frío, yo traía una chamarra de capucha y yo estaba así. Cuando veo frente a mí unos pies y voy alzando la mirada y era una mujer. Y esta mujer tenía su mano escondida atrás en su espalda y me sonríe y me dice, hola. Y yo extrañado porque yo nunca la había visto, no la conocía. Yo dije, ¿y esta qué? Sí, y de hecho puedo creer que lo que uno trae en ese momento, ¿verdad? Todo lo malo, rechaza a los hijos de Dios, lo reconoce y dice, no, este no. Entonces aquella mujer me dice, ¿me permites hacerte un regalo? Y a mí eso me sorprendió y yo dije dentro de mí, pues bueno, ¿a quién no le gustan los regalos? Le dije, sí. O sea, fíjese qué estrategia también de ella para evangelizar, ¿no? Amén, sí. Sí. Y me dice, saca su mano detrás de su espalda y me dice, toma, Jesús te ama. Amén. Y cuando yo tomo el regalo, era un Nuevo Testamento. Aleluya. Y yo comienzo a llorar ahí otra vez, a ser tocado por la presencia del Espíritu Santo. Y empecé a llorar, a llorar, a llorar delante de aquella mujer y me dijo ella, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras así? Le dije, es que en la mañana alguien me habló también de esto, le dije. Y en ese momento, relativamente, literalmente, como decimos, yo sentí como algo me fue quitado de aquí. Wow. Y le dije yo a esta mujer, entiendo que Dios me está buscando. Ahora puedo ver, le dije, que Dios quiere liberarme, librarme de la muerte. Y me dijo ella, ¿y entonces qué esperas? Entrégale tu vida a Jesús. Hazlo tu Señor y Salvador. Y yo desesperado le dije, sí quiero a Jesús, lo necesito. Necesito entregarle mi vida a Cristo. Amado hermano, amada hermana, yo había hecho esa oración no sé cuántas veces cuando estaba yo en la cárcel, que me llevaban en los barrotes, oraban por mí, había gente que llegaba a evangelizar ahí a los separos y oraban por mí, y muchas veces clamé en medio de la muerte cuando estuve a punto de ser así, pero nunca había hecho esa oración
tan sincera, de todo mi corazón como esa mañana. Esa mañana 9 de marzo del año 2010 marcó un antes y un después en mi vida. Wow. Aquella mujer me dijo, cierra los ojos, yo voy a orar por ti. Y repite esta oración. Y yo ahí le dije, Señor Jesús, te necesito. Jesús, cambia mi vida. Si tú puedes cambiarla, cámbiala. Si tú tienes el pueblo, ya no quiero vivir. Y aquella mañana recibí a Jesús en mi corazón. Y sabes, amado hermano, amada hermana que me ves, que nos están viendo, para la gloria de Cristo, esa mañana esa mujer me dijo, ahora yo te invito a mi iglesia. Y le dije, sí, vamos, yo quiero ir. Y me dice, te veo el domingo, dime dónde vives. Le mostré, le di toda mi información. Martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, seguí igual. Practicando la homosexualidad, la prostitución y la droga. Pero el jueves, lo recuerdo muy bien, que el día jueves de esa semana, yo empecé a tener una sensación muy extraña dentro de mí. Y yo no entendía, yo decía, no sé qué me pasa. Me siento raro. Ya no sentía placer. Yo recuerdo desde ese día que dejé de sentir placer en el sexo con los hombres, dejé de sentir placer en la droga, pero yo no lo alcanzaba a entender aún. Yo decía, no entiendo qué me pasa, por qué me siento así. Y como le repito, cada fin de semana nos reuníamos en casa de aquel amigo. Ese domingo me cae un sueño tremendo y decido quedarme en mi casa, en ese departamento, a dormir. A mí se me había olvidado que la hermana iba a ir a buscarme. Cuando llegan mis amigos en la mañana, me despiertan, me dicen, mira, trajimos droga y trajimos de desayunar, levántate. Y esa mañana recuerdo que yo empiezo a desayunar y después empecé a drogarme con el cristal. Cuando alguien grita, yo usaba por sobrenombre Frida, y alguien grita, aquí buscan a Frida. Y yo siento un impacto, dije, ¿quién será? Dice que es su mamá. Y salgo y era la hermana. Y saben, amados, esa mañana yo hoy puedo ver que Dios obró todo para que yo no me fuera, para que los hermanos me encontraran, porque yo no me acordaba para nada que iban a ir. Y aquella mañana, aquel matrimonio, la hermana con su esposo y su pequeñita de 3 años fueron a buscarme. Y recuerdo que me dicen, en 15 minutos vamos por ti, venimos por ti. Van por mí y en el coche ellos llevaban alabanzas, adoración, y yo iba llorando y llorando y llorando. Yo decía, oro, yo no quiero que vean que necesito realmente a Dios. Yo todavía me quería resistir. Llego a aquella iglesia, amados hermanos, en Tijuana, Baja California, quedaba la iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, número 39, nunca se me va a olvidar. Y aquella mañana, domingo 14 de marzo del año 2010, me paro en la puerta, en la entrada de aquella pequeñita iglesia. Era una iglesia pequeñita. Y recuerdo que dije, dentro de mí me dije, que estos cristianos me miren feo, que estos cristianos se me queden viendo como bicho raro. Dije, si alguien se me queda viendo, le voy a decir, ¿qué me ves? ¿Qué me ves? Yo había puesto un mecanismo de defensa que la mayoría de los homosexuales cristianos tienen a causa de tanto rechazo, tanta burla, tanto desprecio, tantas cosas que se viven en esa vida.
Y desafortunadamente, amados hermanos, yo siempre comparto esta parte porque yo digo, tenemos que dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. A muchos cristianos se les olvida que un día llegaron llenos de pecados y Dios los perdonó. Y muchos juzgan, critican o ven feo al homosexual, a la lesbiana que llega a una iglesia, a la prostituta, dicen, vienen llenos de demonios y no se les acercan. Pero ese día mi sorpresa fue que toda la iglesia salió de sus lugares y me empezaron a abrazar. Todos, Gloria a Dios. Sin excepción alguna, hombres, mujeres, jóvenes, y me abrazaban tan fuerte y me decían, qué bueno que viniste, que Dios te bendiga, Dios tiene algo para ti, solo ábrele tu corazón. Amados, eso derritió mi corazón en ese momento. Gloria a Dios. Y hizo que yo quitara ese mecanismo de defensa que yo llevaba, esa careta, ese escudo. Entonces, recuerdo, amados hermanos, que me sentaron, empezó la predicación, yo no entendí nada en ese momento de la predicación. Yo empecé a tener ansiedad estando ahí sentado, yo me quería ir, yo decía, necesito drogarme, ya se me había bajado el efecto de la droga. Empecé a querer dormirme por lo mismo, porque yo tenía muchos días sin dormir. Cuando dice el pastor, vamos a orar, pongámonos de pie. Y recuerdo, amados, que dentro de mí se hizo un nudo y volví a llorar. Y me acuerdo que dije, aquí no pasó nada. Yo me voy como vine. Aquí no pasó nada. Termina el servicio, terminan de orar y efectivamente hasta ese momento no había sucedido nada. Pero la hermana que me invitó, que se llama Marta, que Dios la bendiga, la hermana Marta Coronado allá en la ciudad de Tijuana, a su esposo Efrén, me dice, mijo, pasa al altar porque vamos a orar por ti. Y yo, no, hermana, ¿cómo cree que me va a pasar al altar? Míreme cómo vengo, míreme, le decía yo me sentía tan indigno, tan lleno de pecado. Y ella me dijo algo tan hermoso en ese momento, me dijo, mijo, a Dios no le importa tu apariencia, a Dios le importa tu corazón. Y de eso se va a encargar Él. Ven, vamos al altar, me dijo, vamos. Y yo, hermana, por favor, no me haga esto. Paso al altar y se pone frente a mí otra mujer, hermana. Y aquella hermana me dice, cierra tus ojos, levanta tus manos porque yo voy a orar por ti. Era la profeta de aquella iglesia. La hermana Jessica también, Dios la bendiga en abundancia. Y yo cierro mis ojos, amados hermanos, y levanto mis manos cuando siento un fuego, un calor que me empieza a recorrer desde mi cabeza hasta la punta de mis pies. Sentí un calor intenso, así, que me recorrió. Y yo empecé a llorar. Yo no pude decir ni una sola palabra, ni una sola. Yo empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y empecé a gritar. En ese momento el Espíritu Santo empezó a liberarme de las ataduras de la homosexualidad, de la drogadicción y de todos los pecados que yo traía. Sin que nadie me tocara, sin que nadie me tocara, me impusiera manos, me caigo por la presencia sobre mí y ahí empecé a revolcarme como una serpiente. El grupo de hermanos de la iglesia empezó a liberarme en ese momento. Yo no sabía qué era lo que me estaba pasando, ni lo recuerdo muy bien porque pues venía yo poseído, ¿verdad? Por ese espíritu de homosexualismo.
Yo puedo dar testimonio de que la homosexualidad es un espíritu. Porque después de ese día, de ese encuentro sobrenatural con la presencia de Dios, yo me fui a mi casa y recuerdo que llegaron mis amigos con los que yo convivía todos los días, con la droga. Y la droga jamás se me volvió a antojar a partir de ese día. Hasta el día de hoy, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, tengo 11 años limpio de toda adicción de cigarro, de drogas, de alcohol, totalmente para la gloria de Cristo. Y sabe, amado hermano, amada hermana, al tercer día de que yo fui a aquella iglesia donde tuve ese encuentro con la presencia del Espíritu Santo, yo dormí 3 días seguidos de ese domingo a miércoles, donde yo sé que el Espíritu de Dios estuvo desintoxicando mi cuerpo, y yo le llamo, tuve una rehabilitación divina, porque para la gloria de Dios, para el tamaño de adicción que yo tenía, no necesité ni una sola terapia, no necesité un centro de rehabilitación, porque lo que Dios hace, lo hace perfecto cuando nosotros clamamos y le pedimos con todo el corazón. Así es. Y en esos 3 días que yo dormía, amados, recuerdo que yo me despertaba a las 5 de la mañana a orar y a leer. Yo oraba 5 minutos porque no sabía cómo, pero yo ya deseaba orar y leer el testamento que la hermana me había regalado. Al tercer día, el miércoles, me levanto todo lo contrario al efecto de cuando yo dejaba de drogarme por días, que le llaman la famosa malilla, donde te sientes depresivo, donde te sientes que te duele el cuerpo, te duele la cabeza, y lo peor. Y yo me levanto con todo lo contrario. Yo sentía una felicidad en mi corazón enorme. Me meto a bañar, salgo de bañarme, amados hermanos, y ahí es donde experimento el milagro de Dios. Desnudo frente al espejo donde yo todos los días me maquillaba para irme a prostituir, me miro al espejo y ahí es donde soy impactado porque me pude ver realmente como Dios me había diseñado, como un varón. Ni los 10 años de hormonas, ni los 2 litros de aceite que me había inyectado en los glúteos, ni todas las cosas, ni el cabello largo, valieron todo ese proceso de 10 años como lo que Cristo hizo en un instante, con un toque de su gloria. Y yo me pude ver tal y como Dios me hizo. Y cuando yo me vi en ese espejo y me vi varón, me vi masculino, me vi hombre, yo empecé a gritar de felicidad y decía, soy hombre, soy hombre. Y empecé a tocar el cuerpo por todas partes porque yo no podía creer lo que veía. Yo, hombre, soy hombre, soy hombre. Y corrí a buscar entre mi ropa algo que hubiese de alguien ahí, porque yo no tenía ropa más femenina, yo no tenía, ropa masculina. Y recuerdo que había ahí unos boxers y unas playeras de algunos atarantados que dejaban así olvidadas sus cosas, y eso me puse. Y tiré el maquillaje y agarré unas tijeras y un peine y empecé a cortar mi cabello. Ese día yo me vi con el cabello largo y dije, me veo horrible. ¿Qué hago con esto? Me acuerdo que yo sentía que me pesaba. Y comencé a cortarme el cabello, amado hermano, amada hermana. Y para la gloria del Señor Jesucristo, a partir de ese día, yo comencé a vestirme de varón. La gente no entendía lo que estaba pasando, los que me conocían. Me decían, ¿qué te pasó? Oye, esa droga que te fumaste estaba buenísima porque mira lo que te hizo. Y les decía, sí, me fumé la cristomicina. Recuerdo que les decía, Cristo me cambió. Empecé a decirle, mírenme. Y recuerdo que yo me acordaba de una canción que había escuchado que decía, mira lo que hizo Dios, cambió mi mente, me cambió. Y eso yo le cantaba a la gente cuando me decían, ¿y ahora? ¿Qué te pasó? ¿Por qué andas vestido de hombre? ¿Por qué te cortaste el cabello? Cristo me cambió. Aleluya. ¿Saben, amados hermanos? A la semana de haber tenido ese encuentro con el Señor Jesús, llegó un muchacho
que en medio de la noche se metió a la casa, era uno de los tantos que llegaban a dormir, a tener intimidad, y yo no sabía, yo no me di cuenta que había llegado, eran como la 1 de la mañana, y aquel joven se mete y se acuesta en la cama y me echa el brazo. Y cuando me echa el brazo, por instinto ya del espíritu en mi vida, lo empujo y le grito en medio de la oscuridad y le dije, no me toques. Sale corriendo, prende la luz y estaba en posición de te voy a pegar. Y cuando prende la luz y me ve, se queda así. Y me dice, ¿qué te pasó? Tu cabello, tu maquillaje, la ropa. ¿Qué te hiciste? ¿Por qué estás así? Le dije, Cristo me cambió. Conocí Amén. a Cristo y Él me cambió, le dije. Y las cosas que tú y yo hacíamos no están bien. Nunca más las vamos a volver a hacer. Ese muchacho Amén. empezó a llorar, a llorar, a llorar y me dijo, necesito un cambio como el tuyo. Sabes, yo siempre platico esto porque ahí me di cuenta, ahí fue donde yo descubrí que había sido cambiada mi naturaleza, porque a mí nadie me dijo en ese momento, no tuve necesidad de que me estuvieran diciendo, eso está mal, tú ya no puedes hacer esto, tú ya no puedes hacer el otro. No, no, no. La misma presencia de Dios trajo convicción a mi vida del pecado de la homosexualidad, del estilo de vida homosexual que no le agrada. Por eso la palabra de Dios dice en 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. A Así es, partir, Abraham. a partir de ese 14 de marzo del año 2010, comenzó una nueva historia para mí, escrita por el dedo de Dios. Y amado Aleluya. hermano, amada hermana, amigo, amiga que nos estás viendo, si tú quieres también, Dios puede comenzar una nueva historia para tu vida. Así como lo hizo conmigo, lo puede hacer con cualquiera. Solo tienes que creer y estar dispuesto. Porque la Así es. intención específica de esta sección, de este programa, es que la gente sepa que Dios sigue obrando, que Dios sigue transformando, que Dios sí transforma al homosexual, a la lesbiana, a cualquiera que pide un cambio, Dios lo hace. Así es. Y Gloria a para, Dios. para terminar, quiero decirle que hoy, bueno, aún sigo soltero, acepto solicitudes. Ah, sí, no es cierto. Sirvo a Dios, soy ministro de alabanza en la iglesia donde sirvo, en la comunidad. Yo sirvo en una comunidad que se llama Casa de Gracia. Soy un líder de Casa de Paz. Yo tengo una reunión aquí en donde yo vivo, donde yo trabajo los miércoles. Aquí llega gente, oramos, enseñamos la palabra. Y bueno, en otras ocasiones también he tenido la bendición de poder compartir en las iglesias mi testimonio, en una campaña, ya en varias campañas. Y aquí estamos al pie del cañón, amada. Como dice el dicho por ahí, como dicen, para atrás ni para tomar impulso. Así es, Abraham. Esto es para la gloria de Dios. La verdad es que sí, un bello testimonio, un testimonio impactante de Gloria a lo que Dios. Dios hace cuando un ser humano llega a ese límite y busca de Dios. No podemos negar lo que Dios hace en la vida de cada ser humano que le busca, porque Dios nos ama, Dios les ama, Dios es un Dios transformador, un Dios de poder, un Dios que vive por los siglos de los siglos, un Dios que es eterno, un Dios que no duerme, que no descansa, un Dios que está atenta a su creación. Amado hermano, si tú has visto y escuchado este testimonio, te queremos decir que Cristo es real, que Cristo es verdaderamente real, no es ficticio, no se quedó en una cruz, no se quedó colgado en un madero, resucitó y vive para siempre y vive por los siglos de los siglos
y Él es y será por toda la eternidad. Y si tú quieres también un estilo de vida diferente, un cambio de vida, no importa lo que tú hayas hecho, no importa lo que seas, Dios tiene el poder para transformarte. Dios tiene el poder para hacerte esa nueva criatura. Lo hemos visto y seguiremos transmitiendo el poder de Dios a través de estos testimonios cada jueves. Agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Amamos al colectivo LGBT. No somos homofóbicos. Cristo les ama y les amará siempre. Aún más les amará siempre. Y no los quiere ver así. Les amamos, colectivo LGBT. Les amamos en Cristo Jesús. Les amamos con todo el corazón y deseamos para ustedes bendiciones también para sus vidas, porque el Rey de Reyes vive por la eternidad y para la eternidad y somos de Él. La palabra de Dios dice que estamos en el hueco de su mano, que a sus ojos nada, nada, nada es indiferente. Todo está bajo su control, absolutamente todo. Y te ama, LGBT, Cristo te ama. No Cristo lo dudes, no lo dudes. Cristo te ama y te amará para siempre. Les amamos también y esperamos el próximo jueves. Muchas gracias, Abraham. Les esperamos el próximo jueves con un nuevo testimonio de poder, del poder transformador de Dios. Contamos con su presencia. Muchas gracias por su apoyo en este programa que estamos iniciando. Abraham, te amamos, te abrazamos. Dios seguirá haciendo maravillas en tu vida y Dios te amará cada día más. Y Él te terminará de restaurar, porque Él no se queda así. Él sigue la obra en tu vida. Te amamos desde aquí, te abrazo, Abraham, desde la Ciudad de México. Y les amamos muchas gracias a todos por su presencia, muchas gracias por seguirnos y esperamos contar con su asistencia la próxima semana con otro nuevo testimonio, con un testimonio de transformados por el poder de Dios. Les agradecemos. Amén. Dios les bendiga. Les bendiciones, amamos. Amada. Chao. Dios les bendiga. Gracias. Luego. Le amo. Bendiciones a todos. Bye. Bye.